La Asamblea Legislativa, un pulso. Entonces, luego la prensa comenzó a llegar ya, eso como un día antes del cambio de poder. Luego nos dijeron, otras personas nos dijeron que Calderón iba a cenar en el Teatro Nacional. Entonces, ahí nos organizamos desde muy temprano de la noche para entregarle un documento que habíamos redactado. Como a las 2 de la mañana se le entregó. Doña Guillermina y Joaquincito, que falleció también ya, interrumpieron inclusive el cerco policial, ¿verdad? Para entregarle. Sin embargo, Calderón no quiso recibir el documento, pero ella hábilmente, no sé cómo, se lo tiró adentro del carro. Así logramos el primer contacto con Calderón. Bueno, lo más policía no quería que se animara, pero Guillermina se le dio la carta. Ella se metió y Joaquín también era dos, pero como a él no le permitieron, si no le permiten las mujeres. No, pero lo más interesante es que cuando Rafael Ángel salió del teatro, él salió corriendo hacia el carro. Él no se vino a hablar con nosotros, ni nada, él salió huyendo. Y Guillermina fue muy hábil y Guillermina se lo tiró dentro del carro. Él salió huyendo. El siguiente día nos visitó un asesor del presidente y dijo que venía a decir que el presidente los iba a recibir un día después, que no nos recibía ese día porque estaba despidiendo la delegación internacional, pero que un día después la primera delegación que iba a recibir era la que estábamos ahí en la catedral. Nos había visitado un asesor del diputado Miguel Ángel Rodríguez también, diciendo que Miguel Ángel Rodríguez estaba dispuesto a acompañar el proceso y que iba a meter un proyecto de cedulación. Sin embargo, nosotros sostuvimos que el proyecto de cedulación tenía que ser redactado por nosotros. Solo los que no tenían una cédula sabían lo que estaban pasando y los problemas que habían pasado, y entonces nosotros le dijimos que si él permitía un proyecto elaborado por nosotros, estábamos de acuerdo, y si no, no. Entonces de ahí hicimos una marcha desde la catedral, por toda la avenida Segunda, pasando por la rotonda de la Hispanidad, hasta salir a la casa presidencial. Esa marcha fue acompañada por mucha gente, de las universidades, los sindicatos, de mucha gente. ¿Qué quieren los indios? ¿Qué quieren los indios? ¿Qué quieren los indios? Y ahí empezó entonces que ya nos iban a recibir, pero resulta que entonces cuando llegó el asesor de la presidencia dijo que nos recibían a 2 nada más, y nosotros habíamos determinado que íbamos a entrar 10. 7 indígenas y 3 asesores. Entonces ahí fue todo un proceso, ¿verdad? De bastante rato. No fue tan fácil, ¿verdad? Porque luego pasaron de 2 a 5. Después que sí recibían los 7, pero no recibían ningún asesor. Nosotros le dijimos que sí, que estaba bien, que nosotros entráramos los 7, pero que entonces Calderón estuviera solo, que no tuviera ningún asesor. Entonces ahí al final aflojaron y entramos los 10. O sea, ese fue como el primer pulso entre Casa Presidencial y nosotros, y nosotros lo que habíamos decidido lo logramos. Y yo me senté en la silla presidencial. Como decíamos, todos nosotros antes de ir a reunirnos con el presidente, hacíamos dinámica, practicábamos lo que íbamos a hablar y quiénes iban a hablar y qué tema, cada uno a quién le tocaba decir las cosas. Entonces decía, bueno, usted va a hablar en guayní. Y en eso yo no sé cómo surgió, dice, bueno, Pablo traduce en español. Ya ven, Pablo traduce en español. Estaba conociendo. Sí, ni siquiera yo conocía a Pablo. Yo no conocía a Pablo, ni él me conocía. Ya habíamos practicado todo eso, ¿verdad? Y cuando ya entramos la delegación en la casa presidencial, cuando entramos ahí nos abrieron la sala para entrar, cada uno agarró un puesto ahí, los sillones bonitos y todo, pero yo y me quedé sin asiento, y cuando yo percaté había quedado solo un asiento. Yo por él me senté. Cuando me siento, en eso el secretario ahí me levantó, me agarró de la mano y me dice, no señor, usted no puede sentarse ahí. Me agarró, y entonces en eso una vez entra el presidente y le dice al muchacho, al señor, le dice, no, déjelo ahí tranquilo.
Entonces empieza la presentación de a qué íbamos, eso. Y yo dije lo que tenía que decir y yo lo dije en guaymí, ¿verdad? Entonces viene Pablo y ahí, como traductor guaymí, lo que yo había dicho en guaymí, él los traduce en español todo, ¿verdad? Pero Pablo no habla. Bueno, Yo lo hablo, él no habla. Eso dice. Pero estaba conociendo. Sí. Pablo, usted es Como- ahora el traductor oficial De Julio. Sí. Yo soy el traductor oficial de Julio. No, es interesante cuando hicimos la planificación, lo que como los idiomas se vienen perdiendo tanto, queríamos que la gente que escuchara viera la fortaleza que hay en un idioma. O sea, Julio iba a hablar en novere y yo iba a traducir a pesar de que yo no hablaba absolutamente nada. Pero el público, la gente, solo nosotros que sabíamos que yo no hablaba nada, estábamos dándonos cuenta. El resto de la gente, los periodistas, todo el mundo no iba a saber que lo hicimos de tal manera con ese significado, con el significado de que los hermanos Noves vieran la fortaleza que hay en conservar un idioma. Bien, presentaron Sí. la carta, ¿verdad? Sí, entonces cuando entregamos la carta y todo, ya cada uno empezó a hablar las necesidades. Cuando salimos ahí de la casa ahí presidencial, de la oficina ahí, ya ahí llevábamos la nota firmada por él. Entonces iba a dar la cédula de identidad. El presidente dijo que sí, que iba a promulgar la ley para dotar de cédula a todos los guaymí, a todos los indígenas de Costa Rica que estaban indocumentados. Entonces ahí teníamos que irnos para las comunidades y éramos un montón. Pedimos transporte, pero no teníamos cómo regresar. Nos mandaron unos buses, pero unas chatarras ahí, unos buses que ya estaban. Entonces los compañeros decían, como le hicimos pleito, ellos quieren acabarnos mandando unas chatarras, se van viendo por allá o nos mata y no, mejor. Y ninguno abordó, ninguno de los buses. Tuvo que venir la ministra de Transporte a solucionar. Y nos mandaron en unos buses de último modelo. Déjennos saborear una victoria antes de los 500 años. Nos regresamos a las comunidades y 2 meses después nos llamaron que el proyecto estaba a punto de irse al archivo, ¿verdad? Porque CONAIE estaba trabajando fuertemente para que ese proyecto no se aprobara. Miguel Ángel Rodríguez había presentado, digamos, en la asamblea hay un juego difícil de que la Comisión de Sociales, cada diputado tiene acción a 2 proyectos. Miguel Ángel Rodríguez había presentado uno que hablaba del tema de cedulación indígena, pero cuando nosotros presentamos el proyecto, ellos hacen un proceso que se llama vaciar el proyecto. Vació el de él y metió el de nosotros. Y ahí empezó todo un ajetreo, ¿verdad? Un trabajo muy, muy grande en la asamblea. Sin embargo, como dice Leo, Leo pensaba que 3 días después de estar en San José le iban a dar una cédula y nosotros pensábamos que en el momento que presentamos el proyecto de cedulación a Miguel Ángel Rodríguez ya el proyecto iba a ser aprobado. De ahí volvimos a entrar a la asamblea y con un proceso muy interesante. En ese entonces las bancas de sociales le cabían 17, yo no sé ahorita, pero en aquel entonces cabían 17 personas. El primer día que llegamos nosotros estaba la gente de CONAIE ahí y el siguiente día nos la ingeniamos para llevar 17 indígenas. Como Miguel Ángel Rodríguez estaba tan cerca, nosotros podíamos entrar a la asamblea con mucho más tiempo. Y el siguiente día entramos, llenamos las bancas y cuando la gente de CONAIE llegó, que llegó un grupo grande también, ya no tenía lugar. Entonces se quedaron fuera. Y ahí vemos también cómo Miguel Ángel apoyó este proceso, ¿verdad? La Gaceta, número 106, 5 de junio 1990. Doctor Miguel Ángel Rodríguez. En Costa Rica existen actualmente más de 23.000 indígenas viviendo en sus comunidades a lo largo del territorio nacional. Sin encontrarse razón aparente, estas personas han sido víctimas de violaciones de sus derechos más elementales y han tenido que soportar las discriminaciones durante muchísimos años. Recientemente hemos visto cómo estos grupos inician, una vez más, un intento por obtener el reconocimiento de su ciudadanía costarricense y el respeto a su dignidad como compatriotas. Es inaceptable, en un país que se precia de mantener cánones morales incuestionables, que un sector tan grande de la población, que a su vez representa nuestra cultura en su forma más pura, ni siquiera sea considerado costarricense por las autoridades respectivas. No es posible que personas nacidas en nuestra patria sean consideradas extranjeras.
El proyecto de cedulación indígena intenta reconocer de una vez por todas el inalienable derecho que los grupos indígenas tienen y reconocerles la ciudadanía costarricense y la respectiva cédula de identidad. Porque Liberación Nacional no quería aprobar el proyecto, estaba totalmente cerrado y ya nosotros no teníamos palabras para hablar y para decir. Sin embargo, se logró, porque las mujeres, estando ahí, estas mujeres lograron convencer a Liberación. Tal vez doña Luisa que nos comente esto, porque fue para mí, cuando estas mujeres hablaron, bueno, hasta yo me quedé con la boca abierta. Lo que yo recuerdo que tuve que decirle a Miguel Ángel, cuando eso fue en el año 98, 99, fue cuando él nos dice que nos manda a CONAI, ¿verdad? A que nos reconciliemos con CONAI. Que por qué estábamos nosotros los indígenas divididos y que por qué no peleamos y que por eso no podíamos alcanzar el objetivo. Entonces yo me le alcé y le dije, vea, si yo veo por las teles a ustedes los diputados todo el tiempo están peleándose y todo el tiempo están juntos, Ligo. Entonces fue cuando las compañeras me aplaudieron, eso sí lo tengo claramente, ¿verdad? Yo creo que recordar lo que dijeron no es tan fácil. Lo que sí yo me recuerdo es que cuando ellas terminaron de hablar, Óscar Soleil se fue y las abrazó y les dijo, les garantizo que vamos a votar el proyecto. Yo como jefe de fracción voy a dar la orden que se vote y por lo menos 10 diputados me van a obedecer esa orden. Como les digo, para mí fue impresionante el momento que ellos hablaron porque lograron romper esa piedra que había ahí y de veras el proyecto se comenzó a votar en la asamblea. Y nosotros empezamos a hacer las barras desde afuera para él. Entonces cuando ellos vieron que la situación estaba tan explosiva, entonces se dio por discutir el proyecto. Y desde ese momento a mi presencia, los diputados votaron casi la mayoría. Ese día era la felicidad de nosotros. Nosotros teníamos meses de estar en la asamblea. Ese día, a las 3 de la tarde, se empezaba a discutir el proyecto de cedulación indígena. Nosotros teníamos la opción que en la oficina de Miguel Ángel trabajábamos las pancartas. Y me dio las pancartas, y en eso llegó Javier y los otros, y comenzamos a hacer pancartas. Cuando entró la plenaria, el presidente de la asamblea dijo, bueno, hoy íbamos a empezar a ver el proyecto de cedulación indígena, pero el presidente lo desconvocó. Y entonces de ahí se van a ver nuevos proyectos. Pero ya nosotros sabíamos lo de la asamblea, o sea, nosotros sabíamos que si llegaba a las 4 de la tarde y la asamblea no acordaba aprobar el proyecto se nos perdía. Y entonces yo decía, qué lindo que hablan, pero por Dios, que lo aprueben, porque a nosotros nos temblaba el corazón, o sea, y yo viendo el reloj, tic, 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 ay Dios, si no lo van a aprobar, ¿verdad? Y seguían, hable, ¿verdad? Hasta que faltando unos minutos, el presidente dijo, bueno, entonces someto a votación si vemos los proyectos del presidente o vemos el proyecto de cedulación. Y como dice Leo, por unanimidad, los diputados acordaron ver el proyecto de cedulación. Déjennos saborear una victoria ante los 500 años. Ese era el lema. Déjennos saborear una victoria ante